¿Y si el fuego que destruyó Roma no fue un accidente sino una orden? Veremos cómo un emperador regresó de la costa mientras la ciudad ardía, y lo que hizo en las sombras tras los rescates. Descubrirás el detalle arqueológico que nunca se ha podido explicar, por qué solo 4 edificios públicos sobrevivieron, y por qué los demás desaparecieron como si alguien los hubiera borrado. Entenderás por qué un palacio de oro surgió donde antes había miles de hogares, y por qué nadie lo denunció en vida. El gran incendio de Roma no fue un accidente, fue una hoguera que devoró 7 de las 14 regiones de la ciudad, redujo a cenizas templos, mercados y viviendas, y dejó a cientos de miles sin techo. Comenzó en la noche del 19 de julio del año 64, en los almacenes del Circo Máximo, donde se acumulaban telas, aceite y madera, combustible perfecto. Las calles eran estrechas, las casas de madera y sin muros cortafuegos, el viento soplaba desde el Aventino. En 6 días y 7 noches, el fuego avanzó como un ejército sin jefe, y cuando se apagó, solo 4 edificios públicos habían sobrevivido intactos. Tácito lo describe como una llamarada que parecía el fin del mundo. Nerón estaba en Antium, a 35 kilómetros de Roma, cuando el incendio estalló. No lo ignoró, regresó enseguida, abrió sus jardines a los sin techo, ordenó la distribución de grano y vino, construyó refugios temporales con madera y tela. Según Tácito, el emperador personalmente supervisó la evacuación y la limpieza de escombros. Esto no es leyenda, es registro histórico. Pero en medio de la tragedia, surgió una pregunta que nunca se apagó: ¿Nerón lo hizo? No hay evidencia arqueológica, no hay carta, ni orden, ni testigo contemporáneo que lo acuse, solo rumores. Y esos rumores crecieron porque Nerón aprovechó el vacío, en el lugar donde antes había barrios populares, levantó la Domus Aurea, un palacio de oro, marfil y fuentes artificiales. Miles de casas desaparecieron, y en su lugar, un lujo que nadie había visto, el pueblo lo vio, y lo recordó. Entonces, ¿quién encendió el fuego? Tácito lo dice claro, nadie lo probó, pero la culpa se buscó donde era más fácil, los cristianos. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Nerón los acusó, los arrojó a las bestias, los quemó vivos como antorchas en sus jardines, fue la primera persecución imperial sistemática. No por fe, sino por necesidad política, el pueblo necesitaba un culpable, Nerón lo dio. La imagen de Nerón tocando la lira mientras Roma ardía no existe en ninguna fuente de su tiempo, fue inventada 100 años después por escritores que lo odiaban. Pero la leyenda persiste porque es más cómoda que la verdad, no fue un loco que tocaba mientras todo se quemaba, fue un político que usó el desastre para reconstruir el poder y el miedo a su imagen. El gran incendio de Roma cambió la arquitectura, se prohibieron techos de madera, se ampliaron las calles, se impusieron muros de piedra. Pero lo que cambió para siempre fue la relación entre el pueblo y su emperador, Nerón, que había salvado vidas, se convirtió en el hombre que quemó la ciudad. El gran incendio de Roma no lo destruyó, lo reveló. Porque el sujeto, Nerón, tenía un proyecto más grande que salvar vidas, reconstruir el poder. La ciudad quemada era una hoja en blanco. Y Nerón, el sujeto, la tomó como tal. Mientras los romanos vivían en tiendas de campaña, él diseñaba su Domus Aurea, un palacio de oro, marfil y lago artificial, que ocupaba el centro de la ciudad devastada. El sujeto no construyó solo una residencia. Construyó una declaración: el emperador no era un administrador, era un dios que rehacía el mundo. El gran incendio de Roma no fue un accidente que él aprovechó. Fue la condición necesaria para su visión. Y eso, para muchos, fue peor que el fuego. La gente no olvidó que Nerón había vivido en el palacio de la colina Aventino, que ahora era ceniza. Tampoco olvidó que, tras el incendio, se le permitió expropiar terrenos de familias antiguas, de templos, de comerciantes. El sujeto, Nerón, usó la destrucción para redefinir el mapa de Roma. Las calles se ampliaron, los muros de piedra se impusieron, pero solo en los barrios populares. En el centro, donde ahora se alzaba su Domus Aurea, no había restricciones. El sujeto no cambió la ciudad para protegerla. La cambió para glorificarse. Y eso, en una ciudad que había visto a sus emperadores como protectores, fue una traición. Entonces, el sujeto, Nerón, necesitó un chivo expiatorio. Los cristianos, una secta pequeña, mal entendida, marginada, se convirtieron en la solución política. Tácito lo dice claro, Nerón culpó a los cristianos para desviar la ira popular. Se les acusó de incendiar la ciudad por odio a la humanidad. Se les arrojó a los leones. Se les quemó vivos como antorchas en los jardines del emperador. El gran incendio de Roma no solo cambió la arquitectura, cambió la ley. Por primera vez, el Estado romano perseguía a un grupo por su fe. El sujeto, Nerón, no buscaba justicia. Buscaba paz. Y encontró un enemigo fácil. La leyenda de que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía no aparece en Tácito. No aparece en Suetonio.
No aparece en ninguna carta, inscripción o testimonio de la época. Fue inventada 100 años después, por escritores que lo odiaban. Porque la verdad era más incómoda, no era un loco que se entretenía. Era un político que usó el desastre para consolidar su autoridad. El sujeto, Nerón, no era un artista insensato. Era un calculador que entendía que el miedo es más duradero que la gratitud. El gran incendio de Roma lo reveló, no necesitaba ser amado. Solo necesitaba ser temido. Años después, cuando el pueblo lo odiaba, cuando los senadores lo traicionaban, cuando se fugó y se suicidó, nadie lloró. Pero nadie olvidó. Porque el gran incendio de Roma no lo destruyó. Lo reveló. El sujeto, Nerón, no quemó la ciudad con sus manos. La quemó con su ambición. Y en las ruinas, construyó su propia imagen, no como un salvador, sino como un dios que se alimenta de la destrucción. El fuego se apagó. Pero su sombra, no. El sujeto, Nerón, sigue allí, no como el hombre que tocó la lira, sino como el que supo que, en una ciudad destruida, el poder no se reconstruye con piedra. Se reconstruye con mitos. El gran incendio de Roma no fue un accidente. Fue un espejo. Y en él, Nerón se vio por primera vez como era, no un emperador que salvaba, sino uno que aprovechaba. Y entonces, para desviar la culpa, acusó a los cristianos. Tácito lo registra con frialdad, odiosos por sus abominaciones, fueron llamados cristianos. Suetonio lo confirma. Fueron arrojados a las bestias, crucificados, envueltos en pez y encendidos como antorchas. No porque fueran culpables. Porque necesitaban un chivo expiatorio. Nerón no buscaba justicia. Buscaba un relato. La leyenda de que tocó la lira mientras Roma ardía no existe en las fuentes contemporáneas. No la menciona Tácito. No la registra Suetonio. Fue inventada décadas después, por quienes querían pintarlo como un monstruo. Pero no importa. La mentira fue más duradera que la verdad. Porque Nerón no necesitaba ser el incendiario. Solo necesitaba que la gente creyera que podía serlo. El fuego se apagó. La Domus Aurea fue cubierta por el Coliseo, el Termas de Trajano, el Foro Imperial. Pero Nerón no desapareció. Su sombra se instaló en la memoria romana como el primer ejemplo de un gobernante que usó la catástrofe como herramienta de poder. No hay pruebas arqueológicas de que ordenara el incendio. No hay documentos, ni cartas, ni testimonios contemporáneos que lo vinculen directamente. Solo hay silencios, rumores y el vacío que él llenó con su propia imagen. El gran incendio de Roma no lo destruyó. Lo reveló. Nerón no fue el hombre que encendió las llamas. Fue el hombre que supo que, en una ciudad destruida, el poder no se reconstruye con piedra. Se reconstruye con mitos. Y así, cuando se fugó, cuando se suicidó, cuando nadie lloró, el fuego aún ardía. No en las calles. En la historia. Nerón sigue allí. No como emperador. Como advertencia. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.